El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. No hay manera de que un cuerpo sin vida que lleve X tiempo en descomposición pueda volver. Es algo que la ciencia tampoco ha podido hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hagas tú con tu pecado. Tu pecado muere. Tu pecado no tiene operancia en ti. Luego la Biblia habla de una sepultura. Sepultura, vemos que el Señor duró 3 días muerto. 3 días, su cuerpo sin la vida, porque literalmente él muere. Luego vemos que él resucita, pero resucita no con el cuerpo que murió, sino con un cuerpo transformado y renovado, porque cuando María le iba a tocar, él le dijo, quieta, como dicen, quieta ahí. Porque él dijo, no he ido a presentarme a mi Padre y a vuestro Padre. Ya no dijo a mi Dios y tu Dios, no, a mi Padre y vuestro Padre. O sea que abre el velo, abre todo para que tú y yo podamos llamar no hoy a Dios, sino llamarlo Padre. Esa es la gran diferencia. Que Dios en el Antiguo Testamento contempló el pecado, mostró el pecado a través de la ley. Pero gracias a Jesucristo, hoy Dios no nos ve, sino nos ve nuestro Padre. Siéntete orgulloso. Siéntete en esta hora amado, porque Dios no te ve. ¿Sabes quién te ve? Tu Padre. Y Él te quiere abrazar. Y Él te quiere decir, mira, yo soy tu Padre. Tú eres el hijo pródigo. Vienes vuelto una miseria, oliendo a todo menos a bueno. No digo la expresión, no, pero oliendo a horrible. Pero a Él no le importó. Se tira, lo abraza, lo besa y le dice, eres mi hijo. Ve, quítate toda esa ropa de inmundicia. Pónganle el mejor vestido, denle el mejor anillo. Dios te restaura autoridad, restaura todo en tu vida, pero ya Él es tu Padre. Luego, esa persona que resucita con un nuevo cuerpo, que se llama una nueva naturaleza. Entonces, ¿en qué momento o en qué transición algo de lo que quedó muerto puede volver a resucitar? En la mente del creyente, no en la escritura. Y ya lo vamos a ver. Por eso el salmista está diciendo, feliz la persona. Ahora, algunos dicen que este capítulo 32 se refiere quizás al reconocimiento en el momento de su conversión. Algunos estudiosos dicen que de pronto fue cuando él comete su pecado de dar muerte a Urías para quedarse con Betsabé, su esposa. Puede que sea o pueda que no. Pero lo que sí queda claro es que la transgresión de él produjo el pecado. La transgresión produce la muerte. La muerte conduce al pecado. El pecado fue cometido por él, llevado a él, pero tiene una experiencia gratificante que es conocer la dicha del perdón. ¿La dicha de qué? Del perdón. Cuando él mismo se concibe a sí mismo como un malvado, que cometió un acto malvado, ya que el pecado al ser confrontado trae culpa,
angustia de espíritu, trae remordimiento, trae una conciencia de sentirse mal. Eso es lo que trae el pecado. O sea, cuando el pecado es atraído hacia su conciencia, atraído hacia su propia casa, por decirlo así, es que él se siente confrontado. Muchas veces cuando uno está haciendo algo mal y viene la palabra de Dios a través de los labios de un predicador, hay esa confrontación, hay ese enrojecimiento de uno. Pero lo importante es uno entender Dios que está hablando y sentirse bienaventurado, porque la idea no es hacerte sentir pecador, sino la idea es que tú sientas la dicha del perdón que hay en Dios. Dios te perdona. Dios te limpia. Dios te redime del pecado. Así que la transgresión es violar o quebrantar un mandamiento, ordenanza o ley de Dios. Puede ser expresada de manera verbal o de manera escrita. Ahora miremos todo esto bajo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, una persona es bendita, o sea, es feliz el hombre, o quizás su condición, yo diría que ambas, su estado mental puede ser, feliz con su perspectiva de aquel cuyos pecados son perdonados, es cierto, porque su condición es de felicidad y de estabilidad y de saber que está en paz con Dios. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo vuelve nuevamente a hablarnos del mismo término acerca de transgresión y pecado. Y él comienza así en Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice así la Biblia: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Él dice en primer lugar que hay una transgresión en la raza humana. Y esa transgresión no fue a causa de la ley, sino fue a causa de la desobediencia del hombre. La ley marca la forma en la cual una persona se puede acercar a Dios. Recuerdo cuando estudiaba en el instituto que mi compañero Mario Cifuentes me preguntó y me dijo: ¿cómo Dios juzga a una persona que nunca ha oído el evangelio? En el caso de Adán hasta Moisés. ¿Cómo? Si se supone que Cristo no había muerto por ellos y se supone que no había ley. Y la respuesta nos la da la Biblia al decir que cada conciencia es la que va a dictaminar en determinado momento. Por ejemplo, hay alguien que está en la selva, nunca ha oído del mensaje, muere su conciencia. Porque en la conciencia del hombre siempre hay la ausencia de Dios. Y esa ausencia de Dios lo lleva a elaborar ídolos, creencias en lo cual la persona cree que es Dios. Eso lo podemos ver en todas las culturas. Esa conciencia es la que va a dictaminar si es libre de su culpa o no. La conciencia. Ahora, conocemos la verdad, que la verdad es Cristo. O sea que una persona puede morir e irse al infierno por no confesar a Cristo como su Señor. Claro que sí. Sigamos leyendo. Versículo 14 de Romanos.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque ellos no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nos dice el apóstol, 1. Hubo muerte. Recuerda que el producto de desobedecer a Dios trae a tu vida muerte. Muchos cristianos han apagado al Espíritu Santo, sí. Básicamente están muertos. Aunque su espíritu está vivo, su condición es de muerte, porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Por eso no peques. Por eso esa idea que te vendieron de que la gracia es la licencia para pecar es la excusa más barata del infierno. Porque el que peca no es de Dios y ya lo vamos a leer por la Biblia. Así que si tú pecas y crees que puedes venir a Dios, pues estás en un gran dilema. Sigamos leyendo. A la manera de la transgresión, o sea, la desobediencia que comete Adán. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No puedo decir que se hace un paralelo, no. Se dice que Adán condujo a la raza a una transgresión. Esa transgresión produjo muerte. Esa muerte que produjo pecado. Ese pecado que hace alejarte de Dios. Todo mundo está bajo transgresión, toda la raza humana. Todos. ¿Por qué? Porque el ser espiritual Adán muere y esa muerte se va pasando de generación en generación. Hasta que viene la simiente de la mujer, Cristo. La simiente de la mujer que es Cristo produce vida. Ese es el don de Dios, el regalo de Dios para tu vida. Tú necesitas, independiente de todo, recibir ese don gratuito. La salvación, Cristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Transgredir. Resumamos. Transgredir es violar un mandamiento expresado por Dios. Génesis 2, 16 y 17. Origen de la transgresión. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto lo afirma el apóstol Pablo, ya que dice, a la manera de la transgresión de Adán. Esto indica que Adán desobedece a la ley de Dios, que se le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque había una consecuencia a esta violación. Ciertamente morirás. La muerte es la separación de Dios. Por eso Pablo dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, por lo cual todos en Adán transgredimos la ley de Dios. ¿Por qué? Lo dice Pablo, Romanos 12:5. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y por ende pecamos, ya que Adán es figura del que había de venir. Adán viola un mandamiento expreso de Dios. O sea, fue algo verbal, no fue escrito. Dios le habló e incriminó a todos los seres humanos. Así como por la desobediencia, dice Pablo, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por lo cual lo que hace Adán es introducir en el ser humano su naturaleza espiritualmente muerta. Por eso tú no lees, no entiendes cuando lees la Biblia, porque tu naturaleza es de muerte. Necesitas recibir la naturaleza de Cristo, que es vida. Y cuando Él da vida, produce en ti el entendimiento. Así que por consecuencia de la transgresión, esto hace que el pecado reinara, para lo cual Dios llama hoy al hombre para perdonar la transgresión e incluirlo en Él, para que sea renovada su mente, ya que en ella está el conocimiento de lo que consideramos bien o mal, que mirado a la luz de la palabra es renovar la mente al conocimiento de la verdad. El apóstol hace una reflexión, no un comparativo, aunque así parezca. Miren lo que dice una versión que me llamó profundamente la atención, Biblia el Mensaje, que nos habla acerca de esta cita que acabé de leer de Romanos. Leámosla rápido para terminar con Primera de Juan. Ustedes conocen la historia de cómo Adán nos metió en el dilema en el que nos encontramos. Primero el pecado, luego la muerte, y nadie está exento ni del pecado ni de la muerte. Ese pecado perturbó las relaciones con Dios en todo y en todos. Pero el alcance de la perturbación no quedó claro hasta que Dios se lo explicó detalladamente a Moisés. Así la muerte, en ese enorme abismo que nos separa de Dios, dominó el paisaje desde Adán hasta Moisés. Incluso aquellos que no pecaron precisamente como lo hizo Adán al desobedecer un mandato específico de Dios, tuvieron que experimentar esta terminación de la vida. Esta es la separación de Dios. Pero Adán, quien nos metió en esto, también señala a aquel que nos sacará de esto. Biblia el Mensaje. El creyente. ¿Por qué digo que el creyente no puede sentir esa misma culpa de no haber sido perdonado de la transgresión? Porque la transgresión muere cuando tú recibes a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, esa transgresión que produce muerte es quitada de tu vida y ahora reina el don o la gracia de Dios, que es Cristo, quien produce vida.
Si leemos detalladamente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice la Biblia: hijitos míos, Primera de Juan 2, 1 al 6, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Habla de transgresión o habla de errar en el blanco? Habla de errar en el blanco, no de la transgresión. Y está hablando que cuando tú vas al abogado es porque tienes un pleito jurídico. Esto que está hablando el apóstol está hablando de la transición del creyente en entender que ha muerto, ha sido sepultado y ahora ha sido resucitado. En esa transición donde muchos cristianos han quedado por mucho tiempo, no han obtenido victoria en su vida porque se la pasan errando tras errando, errando tras errando. ¿Por qué? Porque no tienen Biblia. Porque no tienen conocimiento doctrinal. Porque no tienen conocimiento escritural. ¿Qué? Biblia. Porque mire lo que dice el apóstol. Leámoslo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que para tú caminar en una vida de victoria, debes entender que Dios te perdona. Y eso que Dios te perdona, nunca más se volverá a manifestar en tu vida a menos que tu mente no haya sido renovada. El problema está cuando alguien piensa y atribuye algo a Dios que no es. Por ejemplo, alguien se acaba de convertir al Señor y empiezan a suceder muchas cosas. Lo más fácil es decir que está siendo atacado porque recibió al Señor. Pueda que sí. Pero esto no se lo podemos atribuir a Dios, porque recuerda que Dios no puede producir el mal. Esto se produce a Satanás, que quiere desanimar a la persona. Pero la persona no debe mirar eso como algo para decir, Dios, tú tienes la culpa porque yo te recibí, mira todo el mal que me ha venido. ¡No! Eso tiene que venir a tu mente y decir, Padre, tu palabra dice, y empezar a mirar. Tu palabra dice que el saltón y el revolcón no pueden tocar mi vida. Y empezar a declarar esa vida, esa escritura. Padre, el saltón y el revolcón no pueden tocar mi vida. Por lo tanto, todo aquello que Satanás ha hecho, todo aquello que se ha cometido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo a ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor,
Tu palabra me argumenta. Tu palabra se hace real a mi vida, Señor. No acepto esta condición que estoy pasando. La rechazo en el nombre de Jesús. No permito que las circunstancias, no permito que los malos momentos vengan a frustrar mi vida en crecimiento a ti. No, Padre, dame la victoria, Señor. Dame la libertad y la seguridad de que tú estás conmigo. Y te aseguro que si tú empiezas a orar así, con fe y firmeza, no dando cabida a la duda, Dios puede hacer que lo que te robaron aparezca. Dios lo puede hacer. Pero si hay una oración con duda, hay cosas que se hacen de la mejor manera o de la forma correcta, pero no con la actitud correcta. Parece que suena lo mismo, pero no es lo mismo. Hay cosas que se hacen de la forma correcta, sí, pero no con la actitud correcta. ¿Te acuerdas de David? David, cuando viene el profeta y le empieza a narrar la historia acerca de aquel hombre que tenía muchas ovejas, muchas. Era un hombre riquísimo, pero él no quería matar o sacrificar para un banquete a una de ellas. Por lo cual fue y vio a un hombre que tenía una oveja muy bonita. Y fue y se la arrebató. Dijo, ¿por qué tengo que matar si yo soy el rey y yo puedo tomar eso? Esa oveja. Se la quita, se la arrebata, la sacrifica, hace todo su convite, hace todo su despliegue de celebración. Y pues claro, David dice, ¿qué actitud es de este hombre? ¿Qué perversidad, qué mal hombre proceder? Y el profeta le dice, eres tú, oh David. Mire que él juzgó de la forma correcta, pero su actitud no era la correcta. Tú no puedes vacilar en tu vida. Esta vida cristiana es una vida donde el mundo de las tinieblas, las circunstancias quieren abrumarnos en la fe, quieren menguarnos en la fe. Pero ahí es cuando tú tienes que llenarte de valor y tienes que decir, no miraré esas circunstancias, porque Señor, en tu caminar, tú proveerás cosas mejores. Tú harás cosas mejores que lo que Satanás ha venido a robarme. Padre, en el nombre de Jesús creo y me apego más a tu palabra y empiezo a confiar más en ti y empiezo a descansar más en ti y a cerrar puertas de la imprudencia y a cerrar puertas que no debo dejar abiertas, a tener más cuidado, a estar precavido. Cuando alguien está en guerra, no se acuesta a dormir, sino está pendiente. Mira todos los frentes de batalla, porque sabe que su enemigo puede venir. ¿Hay un enemigo? Sí, pero está vencido. Pero él quiere en tu vida hacerse el manifestador, el manifiesto, quiere hacerse en tu vida el protagonista, quiere hacerte en tu vida que tiene toda injerencia sobre ti. Pero mentiroso Satanás. Fue destruido en la cruz del Calvario. Por eso revístete de fe, revístete de Dios, revístete de amor y di, no, Señor, no miraré las circunstancias, porque tú no eres Dios de circunstancias. Destruyo y reprendo todo lo malo que pueda venir a mi vida. Destruyo y reprendo todo lo negativo que pueda venir a mi vida, porque tú perdonaste mi transgresión, me has dado vida y me has liberado del poder del pecado. Si tú entiendes eso y observas tu vida cuidadosamente, vas a crecer y vas a ser una bendición. Muchas gracias por su tiempo. Espero que este mensaje ayude a tu vida y que Dios se manifieste y Dios se glorifique en ti. Un Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida.
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida, una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.